Hola amigas y amigos, esto es Abolicioneros. Estamos con Carlos, con Ernesto y Aleida. Vamos a platicar un poquito del panorama ya próximo electoral aquí en Tamaulipas, con elecciones a realizarse el próximo 2 de junio. Y el próximo 2 de junio, domingo, nos vamos a las urnas porque se va a renovar el poder legislativo en Tamaulipas. De tal forma que nos interesa conversar, nos interesa compartirles nuestra reflexión de cómo estamos viendo el proceso electoral y desde nuestra perspectiva hacia dónde se pueden perfilar algunas tendencias electorales. Fíjense que a mí lo que me ha llamado mucho la atención, que he visto a los candidatos en algunos foros y a uno los vi, a los del Distrito 14 en un debate, que están prometiendo o están hablando de cosas que no están dentro de su función. Ya. ¿Sí? O sea, salen completamente de su labor legislativa, que es de hacedores de leyes, ¿no? Además, entonces, pues estaría padre, ¿no? En esto que nos amplíes un poquito, o sea, esta cuestión. Claro, por supuesto. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Yo veo en estas elecciones algo importante, la parte de ser las primeras elecciones en las que un delito electoral es un delito grave. Entonces, ya hay antecedentes, hay noticias de que hay algunas denuncias al respecto. Hemos estado leyendo por ahí en algunos lugares. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelven en estos temas las elecciones. Vamos a intentar confiar en la autoridad, porque efectivamente, como tú bien dices, ya de acuerdo a la ley electoral, los delitos en materia son calificados de graves y tienen penas que pasan del ámbito estrictamente administrativo. Entonces, sí, como bien dices, tenemos un problema al respecto, que ahora que lo estás diciendo, no tenemos todavía fiscal al respecto. No tenemos ahí la instancia correspondiente al Poder Judicial, pero no tenemos específicamente un fiscal. Bueno, y en ese caso, ¿cómo funciona? Al estar el fiscal federal, al estar en funciones, ¿cómo puede funcionar? Las denuncias de carácter administrativo se deben presentar ante el Instituto Electoral. Que es el órgano local en Tamaulipas, en este caso. Del INE. Sí. Y las denuncias. No, IETAM. Sí, así es. ¿Ves que dijiste ahí? Sí, claro. O sea, el IETAM es un órgano, es un OPLE, ¿no? Es un órgano público descentralizado que depende por ley ahora del Instituto Nacional Electoral. Pero, te decía, y las infracciones que rebasan el ámbito administrativo, que pueden ser de orden penal, habría que presentarlas directamente en la FEPADE. Entonces, ahí, como bien dices, no obstante que no tenemos a fiscal especial en materia de delitos electorales, pero sí se pueden presentar ante la Fiscalía. Tú decías, ¿no, Aleida, sobre todas las promesas de campaña, ¿no? Que están. Sí. Y que a mí, o sea, las preguntas que he visto en los debates sí les preguntan, ¿no? Dentro de su labor legislativa, ¿ustedes qué harían para impulsar tal o cual cosa, no? Y ellos empiezan a prometer como si anduvieran de campaña por la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Completamente, ¿no? Sí. Alguien tiene ahí su eslogan que dice combatir la violencia desde la educación básica. Y te quedas pensando, bueno, ¿qué está concursando por una plaza de profesor? Sí, no hay una desproporción de ofrecer o de hablar de temas que no son de su competencia. Me parece que todo lo que te referías a leer hace un rato es que más o menos platicáramos con el público, y ustedes lo saben, cuáles son estrictamente las atribuciones que tiene un representante popular o cuáles son las funciones que debe cumplir. Y tú decías, la de legislar efectivamente es una de ellas. Una de las funciones que tiene un representante popular es, en este caso los diputados, es la de legislar, es la de elaborar las reglas del juego, de la convivencia en todos los planos, desde lo cultural, lo económico, lo político, lo social, en fin, ellos establecen las reglas del juego, lo que entendemos nosotros por la legislación. Pero no solamente cumplen esa función, o no solamente están llamados a eso, sino también cumplen una función de representación, y tal vez esa en donde más déficits tenemos, Aleida, Carlos,
porque el papel de representar implica que haya un factor de identidad, que haya un factor de representación simbólica, de que la gente, de que el representante se sienta y la gente lo sienta parte de, es decir, hay una cuestión que tiene que rebasa lo estrictamente jurídico y que tiene que ver con cuestiones más de orden cultural. Entonces, ¿quién sería el mejor representante de los estudiantes? Pues en teoría sería un estudiante. Efectivamente. En teoría. Entonces, no quiere decir que con eso y los problemas del estudiantado se vayan a resolver, pero en teoría se presupone que es alguien que el estudiantado se va a sentir representado y que por tanto se va a identificar. Se va a identificar y va a sentir, porque comparten los mismos temas, comparten los mismos asuntos. Lo patético aquí de repente, por poner un caso concreto, sería que alguien dijera que representa a los ciudadanos, a la clase popular, y resulta que en su vida se ha subido un microbús, a un camión de transporte público, ¿no? O en su vida se ha quedado sin agua, o en su vida ha tenido que formarse para comprar un kilo de tortillas, en fin, este tipo de cuestiones que podrían sonar en exceso, pero que son parte del poder compartir una experiencia de vida. Eso es representar, ¿no? Y la tercera cuestión, brevemente se los platico, es la del poder legislativo como tal, no a título individual, pero debe servir de contrapeso entre los poderes, es decir, debe ser un dique, un freno frente, en este caso específicamente frente al Ejecutivo. Por eso es muy importante esta elección, porque tal vez por primera vez, de manera específica, pudiéramos tener incluso una mayoría opositora al partido en el gobierno, en el Ejecutivo, en el gobierno estatal. Entonces, por eso es interesante, pienso, esta elección, porque tiene ese matiz adicional y que habría la posibilidad de que efectivamente se convirtiera este Congreso en un contrapeso a las decisiones del Poder Ejecutivo. A mí me gustaría que nos comentaras algo respecto, si es que lo crees conveniente, acerca de las diferencias entre la democracia participativa y la democracia representativa. Si, sí, si lo crees conveniente por el tema que estamos en este momento. Es que fíjate que, estrictamente no es algo que nos compete ahorita, porque queríamos entrar a la dinámica de la democracia electoral, que es la votación. Pero no, pero Carlos, qué bueno que lo comentas, porque fíjate, mira, por ejemplo, el tema está en que la democracia representativa está pensada en realidad para formar el gobierno. ¿Sabes por qué se me ocurrió esta parte? ¿Por qué quiero sacar la colación? Por el tema de la representación. Así es. O sea, por cómo, ahorita lo que estás diciendo, o sea, cómo te va a representar una persona al pueblo que nunca se ha formado con las tortillas o que nunca se subió a un microbús. Por esa parte sí, lo dices muy bien, yo coincido contigo, y ya eso me iba a referir. Porque fíjate que, por ejemplo, hay una autora que se llama Hannah Pitkin, seguramente alguna amiga, algún amigo la ha leído. Ella habla de 5 dimensiones, se refiere a 5 dimensiones que puede comprender el papel de la representación. Es decir, cuando tú dices un arquitecto, en teoría podría decir, pues un arquitecto se dedica a diseñar y tal, ¿no? O sea, 5 cuestiones. Entonces, Pitkin dice, a ver, un representante debería tener 5 características. Y una de ellas es la que ella llama la dimensión sustantiva. Y esa dimensión sustantiva tiene que ver con los resultados que son observables, que son tangibles durante su labor como mandatario. ¿Me explico? Entonces, sí tiene una vinculación, eso que estás diciendo, de la democracia participativa, porque, reitero, la democracia electoral está pensada para formar gobierno. Pero luego que llegan al gobierno, ¿qué pasa? Entonces, por eso se ha pensado en esto de la democracia participativa. Y si tuviéramos una auténtica democracia participativa, es decir, en unas instancias, unos tiempos, unos procedimientos perfectamente regulados, a través de los cuales la ciudadanía pudiera participar de manera periódica, al menos introducir a la agenda temas, a la agenda pública, pues ahora mismo tendría la ciudadanía más elementos para decir, a ver, en la agenda estaban estos temas que yo propuse y qué has hecho al respecto de ellos, ¿verdad? Para que yo te pueda votar. ¿No? Obligar a su representante a que haga específicamente, a que meta en la agenda de debate ciertas cosas, ¿no? Claro, así es. Y sí. En este momento estamos incapacitados, simplemente no pasa, no existe ese tipo de... Y también a qué intereses obedecen ya los legisladores cuando están ahí. Porque a mí eso de la representación me preocupa mucho en el sentido, si hablamos de los derechos de la mujer. Yo veo sentadas ahí candidatas, la mayoría son mujeres, pero de nada nos sirve a las mujeres tener mujeres en el Congreso si no van a abogar por nuestra representación, por los derechos de las mujeres. Ellas tienen que ir más allá y dejarse todos los legisladores de convicciones morales y legislar para todos, independientemente de las convicciones que ellos tengan para adentro, ¿no? Su moral. Y eso a mí me preocupa. Vamos a ver,
cómo se desarrolla la legislatura, pero pues yo creo que es un momento, un parteaguas, para que nosotras las mujeres podamos meter a la agenda pues lo que nos hace falta, ¿no? En materia de derechos sexuales y reproductivos sobre todo, y derechos a la privacidad y a la intimidad de nosotras. ¿Cuántas veces no hemos visto que el coordinador de cierto grupo parlamentario da línea? Siempre. ¿Y dónde quedó la opinión de la gente? ¿Dónde quedó la representación? Es que ahí justamente tú te refieres a otro problema, que es quién decide quién va a jugar como representante. Si fuera la ciudadanía de manera directa, otra historia estaríamos hablando. Pero como tú dices, Carlos, aquí la cuestión está, un proverbio popular lo sintetiza, ¿no? El que paga manda. Y lo patético es que el ciudadano es el que paga, pero para los diputadas y los diputados, el que les paga pues es su patrón, y para ellos su patrón es el líder del partido que decide si se incorpora o no a la lista. Pero luego el líder del partido tiene una dependencia con el ejecutivo, y entonces el ejecutivo decide quién es el líder del partido. Estamos hablando del mismo partido. Hay casos excepcionales donde incluso el ejecutivo mete mano para las dirigencias de los otros partidos, pero vamos a decir que la forma más directa es sencilla, ¿no? El ejecutivo es de X partido, y el partido X pues tiene como dirigente el que decidió el presidente, en este caso el gobernador, y entonces el diputado del partido X debe su cargo al dirigente del partido X, de tal manera que el partido X, que es afín al ejecutivo, pues recibe literalmente instrucciones. Entonces el diputado o la diputada se sienten empleados del ejecutivo en turno. Exacto. Entonces esa dependencia, además de que pues con este esquema se rompen las tres cuestiones que te acabo de decir, ¿verdad? Sí. O sea, que les acabo de compartir, ni representa, ni elegido en función de los ciudadanos, ni tampoco es contrapeso. Ese es el punto. Sí. Y ahí entramos nosotros. Oye, Entra la ciudadanía. a ti te tocó ir a los debates, al menos a dos, ¿no? Sí. Fui a dos foros y a un debate. Ok, estamos hablando de los candidatos a diputados locales. Así es. ¿Crees que todos tengan oportunidades? ¿O realmente siempre va a pasar lo que siempre pasa, que exista partidos satélites que están para ¿Tú ves competencia? dividir el...? Pues yo creo que sí hay. O sea, sí hubo candidatos que sortearon bien las preguntas, y por lo menos una imagen hacia el público de que saben lo que están diciendo, pues la hay, ¿no? Y hay otros que evidentemente parece que entraron a pues, hacer un chiste, ¿verdad? O sea, dividir el voto de los indecisos, que dicen, no hombre, nunca ha sido político, vamos a votar por ese, o sea, y le hacen el juego probablemente a los que ya están, ¿no? en el poder. A mí, y en el foro, fíjate que en el foro que convocó una asociación de jóvenes, era sobre temas ambientales básicamente, y a mí me dio mucha, pues no sé, no fue tristeza, me dio como, dije, bueno, esta gente, estos candidatos, ¿qué onda? Porque no fueron, o sea, fueron, el primer día para el distrito 14 fueron nada más 2 candidatas, que fue la del Movimiento Ciudadano y la del PRD. ¿Y quiénes más están compitiendo, para que el público... ¿Manda? ¿Quiénes más están compitiendo? ¿De qué partidos? Sí, claro, de partidos. El PRD, el Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN, el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y Morena. Y el PRI, ¿no? También. Ya, el PRI. Entonces, de esos, o sea, nada más fueron 2 candidatos cuando ya habían confirmado la mayoría, excepto el del PAN y el del PRI para el distrito 14, los demás no fueron. Y a mí eso me pareció una grosería, para empezar, para los jóvenes, porque y también es una muestra, o sea, del interés que tienen también por conversar con los jóvenes sobre temas, sí, es más bien, sí, el desinterés que tienen por conversar con los jóvenes. Al siguiente día que les tocaba los del distrito 15, igualmente nada más fueron ahí sí fue la de Morena, fue la del PRD, no, PRD no fue Morena, fue Movimiento Ciudadano, fue Partido Verde y fue el Partido del Trabajo. 4. ¿Sí hubo y pues sí hubo ¿De Acción Nacional no fue ninguno? ¿Mande? De Acción Nacional ellos no confirmaron para ninguno. Para ninguno de los 2 días y no fueron. La cosa es que los otros sí habían confirmado, o sea, habían recibido la invitación y que sí, que no, y no fueron, ¿no? ¿Y quién les convocó? Una asociación que se llama AMAD,
Ese es otro problema, ¿no? Unidos por la... ¿Qué? Ahorita te comento. Es que Unidos por la Tierra, que es un foro preocupado por cuestiones, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este marco hicieron ese foro. Que ¿Y qué te pareció el foro? Pues, la mira, mecánica del la foro. mecánica estuvo interesante, estuvo bastante buena, o sea, era... ¿Sí? Los pusieron como en una cabina, o sea, bueno, con audífonos para que no escucharan a los demás candidatos que resolvían acerca de las cuestiones. Ya cada quien daba su respuesta, pero veo lo mismo, o sea, la mayoría diciendo cosas que no competen a la labor legislativa, más bien a la labor del municipio. Pero no, entre ellos no se escuchaban. No se escuchaban. ¿Y eso te parece bien? Pues fue una mecánica distinta, no, pues interesante, porque ya, eso sí, en el que fue debate sí había una candidata que, sí, pues no sí era como que escuchaba. Fue un foro, sí, que escuchaba. De preguntas que no conocían hasta ese momento que se les realizaba, ¿no? Que escuchaba, sí, que escuchaba lo que decían los candidatos y ya armaba su respuesta, ¿no? Ya decía, no, pues yo quiero que esto. O sea, era evidente que estaba armando ahí la maroma, ¿no? Ya. Y eso también digo, bueno, o sea, cualquier persona que estamos aquí con 2 dedos de frente, dices, bueno, ¿a qué estamos jugando, verdad? Yo creo que también ya tenemos que exigir, como ciudadanía, ya que haya gente que efectivamente nos represente y nosotros estar fiscalizando. Aquí lo importante es, o sea, que nosotros como ciudadanía efectivamente exijamos esa representación y que los fiscalicemos, ¿no?, en su labor, a ver qué es lo que están haciendo, y nosotros también contribuir, o sea, tenemos que aprender, tener esta cultura de que la agenda, nosotros también meter temas en sus agendas para que legislen para todos. Es que hace rato te preguntaba sobre quién había convocado, porque efectivamente ahí les decía a ustedes, es otro problema. Porque fíjate que, por ejemplo, solamente para debates por el Poder Ejecutivo, la autoridad está obligada a convocar solamente en elecciones para Ejecutivo, la autoridad está obligada a convocar a debates. Pero cuando se trata de la renovación del Poder Legislativo, no. Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo. Aquí se han realizado, según hemos sabido, pues no sé, 4 o 5, ¿no?, foros de estos. Sí, varios. Pero ahorita, por lo que dices, en primera ni son debates, y en segunda, no, la autoridad no se implica cuando deberían estar obligados. ¿Cómo vas a tomar una decisión sobre el sentido de tu voto si además no solo no lo conoces, sino no sabes ni lo que piensan sobre temas concretos? Por ejemplo, los derechos de la mujer. Entonces, ahí pienso que sí hay un grave problema. ¿Y sabes también que pienso? Que le falta difusión. Sí, claro, como pareciera que hay un interés en que la gente no se implique. Porque bueno, que yo sepa, esos foros no se televisaron no, se transmitieron por redes sociales, o sea, los que yo te digo, ¿verdad? Sí, o sea, no sé, y no supe realmente si hubo alguno oficial, digamos, ¿no? No, te estoy diciendo que no. Pues no. Yo le pregunté a la titular del Instituto Electoral y no, me dijo que no. Esto que le estoy diciendo yo tenía alguna noción, pero no estaba seguro, y ella me lo confirmó. Es que el instituto no está obligado a convocar a un debate entre candidatas y candidatos. Entonces pienso que ya de ahí hay una falla y no creo que sea casual. Entonces, un primer problema. Y la segunda está, como bien dice Carlos, en que pues eso también inhibe la participación de manera indirecta, si tú quieres, pero la inhibe porque pues la gente, también hay un problema ahí les comentábamos hace un rato, ¿verdad?, Leida, sobre el significado que tiene para la gente común la democracia. Creo que ahí también tenemos un gravísimo problema. Para mucha gente no le implica mayor cosa, pareciera que no le importa, pareciera que es lo mismo que esté blanco, negro, azul, sí, en el gobierno, porque no, es decir, no es que no se sientan afectados, sino que ellos piensan que a final de cuentas no van a ser tomados en cuenta. Sí. Entonces ese es el punto, ¿no? Esa es parte de lo que el anterior sistema funcionó perfectamente con los medios de comunicación. El hecho de estar programando a la gente en decir todos son iguales. Y no sabemos, o sea, el poder que tenemos, o sea, la gente, la ciudadanía, el poder que tiene. Pero como que no percibimos, no dimensionamos el impacto que tiene en nuestra cotidianidad, y ya les digo que ellos deciden pues, cómo se va a regular nuestra vida en sociedad. Y es muy importante. Sí. Así que despidámonos porque amigos y amigas, como pueden notar aquí, nuestra misión o nuestro objetivo es que ustedes puedan discernir, ¿no?, tener más herramientas, ¿no?, para saber lo que significa ser un legislador, que yo creo que es el poder en el Estado que a mí me parece el más importante, porque es debiera ser el más importante,
porque es efectivamente el que regula nuestra vida en la sociedad, cómo vamos a actuar unos con otros. Entonces, Impone las reglas, pues impone las reglas. De alguna manera esperemos que piensen y reflexionen muy bien su voto, hacia dónde quieren llevar a Tamaulipas, qué es lo que esperan de su estado. Pues esto es Abolicioneros y nos vemos pronto.